Más de una vez he abordado el tema de fe y ciencia y de cómo la manera habitual de presentar la realidad es que la fe y la ciencia se contraponen. Y esta no es una realidad que es propia de los científicos, sino que es una creencia popular difundida, una creencia popular errada, dicho sea de paso, pero una creencia popular al final y muy difundida por la prensa. Y en parte porque los periodistas son esencialmente ignorantes. Y mira, yo soy periodista, hermanos, ¿eh? Y cuando digo ignorantes, no lo digo de una manera insultante, ¿no? Pero lo digo porque los periodistas generalistas, es decir, los que tienen que cubrir las noticias que le mandan cubrir, anda a ver, cubre esto, anda a ver, cubre lo otro, ¿no? Cuando uno ve estas noticias generalistas, uno descubre que un periodista no tiene pues el conocimiento suficiente porque estudió periodismo, ¿no? Entonces, cuando tiene que ir a cubrir un evento religioso, no sabe suficiente de religión. Entonces tiene que tomar nota de lo que dicen, ¿no? Dice el otro. Y ahí el periodista mete su propio condimento, pues, ¿no? Le voy a dar más peso a esta persona, ¿no? Luego, cuando ustedes ven ese mismo periodista que va a cubrir un evento culinario, el hombre no es gourmand, pues, no es chef, no es nada, ¿no? Entonces así, un periodista tiene que ir cubriendo varias cosas de las cuales sabe muy poco, ¿no? Y cuando el tema viene a la religión y la religión en relación con la ciencia, no es raro que un periodista televisivo, por ejemplo, comience nosotros sabemos que la televisión, que la religión y la ciencia no se llevan bien, ¿no? O sea, comienzan con una de esas generalizaciones que un científico de verdad o una persona que está formada en religión de verdad dice, ¿qué? ¿De dónde sacó esto ¿no? ¿No? Que es como cuando un periodista que cubre fútbol en Europa tuvo que cubrir un partido de fútbol americano, ¿no? Entonces el hombre cuando vio los 3 puntos, y que es, o sea, una patada, ¿no? Con un arco invertido y que se llama pues 3 puntos, ¿no? El hombre gritó ¡gol! Porque creía que era fútbol, pues, ¿no? Entonces, ignorante, no sabe de lo que está hablando y reporta mal en base a lo que ha escuchado, ¿no? Entonces, ese es el karma, digamos, de los periodistas. Y esta anécdota yo le he contado y he dicho, mira, nosotros en el mundo intelectual, nosotros los periodistas estamos pues en el último nivel, ¿no? Estamos junto a los fontaneros o plomeros, ¿no? o gafiteros, como le dicen en el Perú, y 2 o 3 veces hice la broma en alguna conferencia, hasta que en una ocasión, cuando hago la broma, una persona dice, oiga, ¿usted qué tiene contra los plomeros? Porque el tipo que me decía era plomero, ¿no? Entonces, ya ni siquiera digo que estamos al costado de los plomeros para que nadie se ofenda, ¿no? Entonces, pero es verdad, ¿no? Entonces, esto lo digo específicamente sobre el tema de la ciencia y la fe, porque recientemente un amigo mío compartió en Twitter una gráfica donde él investigó a qué religión pertenecían los ganadores del premio Nobel. Y recuerden que el premio Nobel tiene premios Nobel que son, digamos, básicamente de humanidades, ¿no? Por ejemplo, el premio Nobel de Literatura o el premio Nobel de la Paz.
pero la mayoría de los otros premios Nobel son, como saben ustedes, de disciplinas científicas, ¿no? Medicina, física, química, y tenemos un premio Nobel más reciente, ¿no? Que no es desde los orígenes de 1901, cuando comenzaron a darse los premios Nobel, y que reciente, me parece que están en la edición 10 o 12, que es el premio Nobel de Economía, ¿no? Entonces, hasta antes que comenzaran a darse los premios Nobel de Economía, ¿no? Este historiador investigó si pertenecían a alguna religión todos estos hombres, que en su mayoría son científicos. Y entonces miró la religión a las que pertenecían los ganadores del premio Nobel entre el 1901 y el 2000, ¿no? Y entre 1901 y el 2000, este investigador encontró que de todos los premios Nobel entre 1901 y el 2000, el 65.4, es decir, 427 ganadores de los premios Nobel, fueron cristianos, ¿no? Que el 21%, es decir, 138, fueron judíos, practicantes, ¿no? El 7% era ateo o agnóstico, 7%, que son 46 personas del total. 3.4 de los que se llaman librepensadores, ¿no? Que es un término más antiguo, o sea, en los últimos años este término ha desaparecido, pero que son básicamente personas que se consideran deístas, o sea, creen que Dios existe, pero que no es relevante, ¿no? en la historia. Entonces, uno no sabe si sumarlos a los que creen en Dios o sumarlos a los que son agnósticos, pero por eso este historiador los ha separado, ¿no? Son 3.4%, y si quieren, súmenselo pues al 7% de ateos y agnósticos, con el cual tendríamos 10.4 de ateos, ¿no? El 1.1, o sea, 7 de los ganadores del premio Nobel son budistas. El 0.8, o sea, 5 personas son musulmanes, y el 0.7, 4 personas son hindúes, ¿no? de la India, ¿no? Pero no solamente de la India, sino de religión hindú. Con lo cual, básicamente, los ateos o agnósticos o librepensadores, todos juntos, son apenas el 10% de todos los ganadores del premio Nobel que son creyentes en alguna religión, ¿no? Y de ellos la mayoría, 65.4, son cristianos. Es decir, 65.4 es bastante más que la mitad, y eso quiere decir que los cristianos son más que todos los demás combinados. Y de ellos, o sea, hay una proporción muy alta, como he dicho, por ejemplo, 138 judíos de religión judía, ¿no? Entonces, este historiador que hizo esta suma dice, para la gran mayoría de los científicos en serio, o sea, no los periodistas que hablan de ciencia y religión, sino los que de verdad, los que hacen la cosa, ¿no? Los científicos dicen, no existe verdadera oposición entre las verdades de la razón y las verdades de la fe. Solo existe una contradicción aparente. Cuando los científicos proponen como hechos aquellas cosas que son hipótesis no probadas, o cuando los teólogos confunden sus opiniones personales con artículos de la verdadera revelación, la impresión que queda es que existe un conflicto entre estos dos ambientes, pero ese no es el caso. La única razón por la cual existe una contradicción aparente, por la cual existe una apariencia de contradicción, es básicamente porque alguien erró. Es decir, es el error de alguien, ¿no?
cuando Yuri Gagarin, ¿no? El astronauta, el primer astronauta en la historia de la humanidad, salió al espacio y orbitó la Tierra, ¿no? Lanzando así la carrera por el espacio y por llegar a la Luna, ¿no? Yuri Gagarin, como parte de la propaganda soviética atea, llegó a la Tierra y dijo: he estado fuera de la Tierra, y puedo comprobar que Dios no existe, ¿no? Entonces, ¿qué de científico tenía esa afirmación? O sea, el tipo da un par de vueltitas fuera de la Tierra, ¿no? Ve el espacio, y él, ¿qué cosa estaba esperando? Un gordo grandote flotando ahí que le iba a decir: yo soy Dios, ¿no? No, los católicos nunca hemos dicho que Yuri Gagarin, los creyentes nunca dijeron que si Yuri Gagarin iba al espacio, ¿no?, se iba a encontrar con Dios, porque nosotros sabemos que esa no es la forma de presencia de Dios. Dios no tiene una extensión material, porque eso lo pondría en un lugar y eso implicaría que no está en otro, ¿no? Y que lo que nosotros decimos de Dios, que es la quintesencia de Dios, ¿se acuerdan cuando aprendíamos el catecismo? Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Tiene que ser invisible, porque si no sería una mantarraya, pues, que rodea todo y que está en todos lados, ¿no? Entonces, eso es algo que quien pretende presentar eso como verdad científica, como pretendía Yuri Gagarin y como pretendían, pues, la maquinaria de propaganda soviética, es absurdo. Entonces, ese dato es muy importante, ¿no? O una persona religiosa representa mal su fe diciendo: no existe la teoría de los cuantas, ¿no?, porque eso afecta, digamos, el principio de causalidad, ¿no? Y se siente atacado por una verdad científica que está en proceso de ser descubierta. Esa no es un conflicto entre ciencia y religión, es un conflicto de una persona que no sabe lo suficiente como para realmente hacer una evaluación de algo que debería ser evaluado, ¿no? Y en segundo lugar, cuando un científico dice: he logrado bombardear estas partículas atómicas con tal cosa y en consecuencia no hay Dios, está extrapolando una realidad científica comprobable y convirtiéndola en una hipótesis filosófica que no es su terreno. Entonces, ¿cuál es una prueba contundente de que no existe esa oposición? Es en el número enorme de científicos extraordinarios, ¿no?, al punto de ganar el premio Nobel, que nunca vieron una oposición entre sus avances científicos, muchos de ellos radicales y revolucionarios, y su propia fe. Que tengas un buen día.